el Señor le bendiga abundantemente. Muchas gracias, Pastor Galito. Amén, qué bendición. Amén, hermanos. Y doy gracias una vez más al Señor por la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes, teniendo parte y disfrutando de un buen tiempo, un buen compañerismo, un buen culto. Y estaba sentado ahí, ya yo he sido verdaderamente bendecido, hermanos, nada más de ver lo que ha sucedido en este lugar. Y le quiero dar gracias a Dios por el pastor Galito, como le conozco y le dice todo el mundo de cariño, Pastor Galo Montalvo, un hombre de Dios, un hombre digno de admirar, y sabemos que toda la honra y toda la gloria le pertenece a nuestro Dios. Amén, hermanos. Pero también el Señor nos enseña, y la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y yo sé que el trabajo en una iglesia, primeramente con el Señor, es Él quien edifica la iglesia, pero Él usa a sus hijos, y es un trabajo en equipo, un trabajo en conjunto. Pero estoy convencido que Dios bendice hombres, y mucho de lo que ha sucedido aquí ha sido a causa de la fidelidad de este hermoso matrimonio. Amén, hermanos, porque también todo hombre de Dios no seríamos lo que somos sin las mujeres que Dios nos ha dado. Felicidades, pastor, felicidades, iglesia, y que Dios me los bendiga. Nos regocijamos con ustedes, y como dice el eslogan, aún no han comenzado, ¿verdad? Porque gracias a Dios, aunque sea que estemos por algunos años más aquí en la tierra, vamos a continuar gozándonos por toda la eternidad. Amén, hermanos. Y el pastor decía algo importante y bíblico, que todas las iglesias, tal cual se nos enseña en la Biblia, somos iglesias bautistas independientes. Pero todas, si es que somos iglesias, y si lo somos, ¿verdad?, tenemos algo en común. Y es de eso que tenemos en común que quiero enseñar en esta mañana. Vamos a ir a la Biblia, a Colosenses capítulo 1. Trataré de ser lo más breve posible. Quiero recordarle privilegios y responsabilidades que tenemos como iglesia y como cristianos, y buscar de animarle más que otra cosa en este tiempo de gozo, de alegría, de celebración. Y aquí en Colosenses capítulo 1, el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia. Aparentemente era una iglesia que él en lo personal todavía no la había conocido. Era una iglesia que, según se enseña y se nos sugiere, que fue una iglesia fundada por Epafras, un colaborador y un consiervo del apóstol Pablo. Pero no él en esta ocasión había sido el que había comenzado, sino, como ya lo mencioné, Epafras. Pero Pablo le había llegado la noticia de esta iglesia a él, y cómo Dios estaba obrando y cómo Dios estaba bendiciendo, y en base a eso es que el apóstol Pablo les escribe esta epístola. Y vamos a ver lo que les dice en los primeros 14 versículos de este capítulo. Leo el versículo 1, ustedes el 2, y juntos concluimos en el número 14. Dice así la palabra de nuestro Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro
de Cristo para vosotros. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¡Qué bendición! El poder tener la certeza de que el día que muramos iremos a la presencia de nuestro Dios. Amén, hermanos. Y mire, lo que yo veo en estos 14 versículos como una frase clave o como el exégesis, ¿verdad? El contexto de lo que Pablo está mencionando en estos 14 versículos, y es de lo que quiero predicar y enseñar en esta mañana, es lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 4. Les explicaba que aparentemente esta iglesia no la fundó o no la inició el apóstol Pablo, sino Epafras, que era un colaborador del apóstol Pablo. Y Pablo lo menciona en el versículo 7, donde dice: como lo habéis aprendido, ¿de quién? De Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo, y les dice: para vosotros. Aparentemente era el fundador de la iglesia y el pastor de la iglesia, pero a Pablo le había llegado la información de esta obra que Dios estaba haciendo a través de Epafras. Y Pablo, en base a esta información y la profesión de fe de los hermanos, es que parte para escribir lo que empieza a narrar en este capítulo. Y ahí está la frase de la cual voy a partir la enseñanza, y creo que es la frase clave de todo lo que Pablo resume en estos 14 versículos. Dice Pablo: habiendo oído, haciendo referencia a lo que había llegado a su oído. ¿Qué había llegado al oído de Pablo? De vuestra fe en Cristo Jesús. Quiero enseñar en esta mañana acerca de la fe en Cristo Jesús. Creo que en los primeros 6 versículos se divide en 2 partes hasta el versículo 14 de este tema, la fe en Cristo Jesús. Primero y en primer lugar, lo que produce cuando alguien cree en Cristo Jesús, y en segundo lugar, lo que demanda la fe en Cristo Jesús. Vamos a orar y vamos a enfatizar acerca de este tema, la fe en ¿quién? En Cristo Jesús. Amén, hermanos. Padre bendito, Señor y mi Dios, gracias por este día, por este tiempo tan especial para esta iglesia y también para mí, que me uno y me regocijo con ellos, porque es una iglesia que ha nacido, Señor, en el momento en que 2 y 3 han puesto su fe en Cristo Jesús. Tú has prometido que donde 2 o 3 se autoproclaman, se reúnen, se congregan en tu nombre, ahí estarás tú en medio de ellos. Y Señor, gracias por esta iglesia que ha sido, Señor, una luz, no solamente en la ciudad de Ambato, pero en todo el Ecuador, donde todo el Ecuador, hablando de tus hijos, Señor, le conocen, y aún más allá de las fronteras del Ecuador. Te pido, Señor, que ayudes a cada iglesia local e independiente a poder seguir las pisadas de esta iglesia y de otras más en otras partes del mundo que están haciendo la labor de glorificar tu nombre y predicar el evangelio. Te pido, Señor, que me uses, te pido que animes la iglesia, que nos recuerdes
la bendición de poder tener la fe en Cristo Jesús y a la vez la responsabilidad de lo que has puesto también en nuestras manos. En el nombre bendito de Cristo Jesús, te pido, Señor, que obres en esta mañana en cada uno de nosotros. Amén y amén. La fe en Cristo Jesús. Hermanos, gracias a Dios que la iglesia del Señor Jesucristo, cada cristiano, cada miembro del cuerpo de Cristo, no hemos puesto ni depositado nuestra fe en una religión. Anteriormente, lo más probable es que algunos de nosotros teníamos fe, pero la fe estaba mal ubicada. Había gente que creía que por su buen comportamiento quizás iría al cielo y ganaría la entrada en la presencia de Dios. Hay gente que pone su fe en la religión, pero algo que tenemos en común el pueblo de Dios, y es lo que Pablo estaba usando para, ¿verdad?, comunicar con esta gente, con estos hermanos que no los conocía personalmente, era que ellos habían declarado creer en Cristo, habían puesto su fe en Cristo Jesús. Y Pablo, que también había experimentado la conversión personal, el nuevo nacimiento, empieza a relatar lo que la fe en Cristo de manera natural produce en nosotros. Y en primer lugar, mire lo que la fe en Cristo produce en el creyente. Hay una primer verdad que la voy a dejar en segundo término, tratando de ordenar estas verdades y poner esta verdad del versículo 5 como primer lugar. Dice que todo lo que había sucedido en el versículo 4 había sido a causa, ahí da la razón, la motivación, ¿verdad?, de por qué había pasado lo que pasó en el versículo 4. Y dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Algo que acontece de manera automática en una persona cuando escucha el evangelio y pone su fe en el evangelio del Señor Jesucristo, es que esa persona, en el momento que nace de nuevo, de manera automática, hermanos, ¿verdad?, tiene esperanza. La fe en Cristo Jesús en el corazón del creyente de manera inmediata y automática produce esperanza en el creyente. Y mire, qué bendición que esta esperanza, hermanos, podemos respaldarla en las promesas de Dios. Es Dios quien nos promete la salvación. En Primera a los Corintios capítulo 1, vea conmigo por favor, Primera a los Corintios, el mismo apóstol Pablo, inspirado por Dios, aquí en el versículo 9, dice la Biblia, fiel es quien, hermano, es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La Biblia enseña que nuestro Dios es fiel. También en Hebreos capítulo 6, en este libro de Hebreos capítulo 6, se nos dice a partir del versículo 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales, vea lo que dice ahí, es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, quienes, los que hemos acudido para asirnos o agarrarnos de qué, de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Oh, querida iglesia, cada que una persona deposita la fe en Cristo, y es lo que Pablo
Pablo le refería a estos hermanos que no les conocía. Pablo dice: mira, he oído de la fe que han puesto ustedes en Cristo Jesús, una fe maravillosa, a ese evangelio tan bendito, a ese evangelio que nos ha traído esperanza. Hermano, gracias a Dios que usted y yo tenemos esperanza. Hay gente, hermano, aquí afuera en las calles que no tiene esperanza. No saben dónde van a pasar la eternidad. Y esa esperanza, bendita esperanza, nos llena de paz. Mire lo que dice Romanos capítulo 5. Hermano, qué bendición por la salvación. Gracias a Dios por aquel día en que escuchamos el evangelio y hemos, hermanos, puesto nuestra fe en ese evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y mire, nuestra esperanza, hermanos, nos la da Dios. No nos la otorga un hombre, no nos la da el pastor, no nos la da el sacerdote, no la obtenemos por nuestro comportamiento, no viene de parte de la religión, viene directamente de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, de manera que si usted ha nacido de nuevo, debe de tener la plena certeza de que el día que usted parta de este mundo, irá directamente a la presencia de su Dios. Tenemos una esperanza que nos llena de paz. Aquí en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. Por eso, aunque hay problemas, aunque hay dificultades, aunque venga la enfermedad y haya tristeza y haya llanto y lágrimas en medio de aquel momento, hermanos, difícil y de la adversidad, gloria a Dios que la paz del Señor cubre nuestra mente y nuestro corazón, hermanos, en motivo a la esperanza bendita que tenemos gracias a que hemos depositado nuestra fe en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por consiguiente, ¿sabe una cosa? Nuestra esperanza no debería de avergonzarnos. Aquí mismo en el versículo 5 dice: y la esperanza, ¿qué dice, hermanos? No avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, ¿dónde? En nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo de Dios mora en el corazón de cada creyente. Por eso Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermano, no debería de darle vergüenza a usted el que la gente allá afuera que no tiene esperanza sepa que usted es un hijo de Dios. Deberíamos de sentirnos orgullosos de la esperanza que tenemos. Un día vamos a morir, un día estaremos en un féretro, nos estarán velando. Y hermanos, pero gloria al Señor, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Hermanos, la fe en Cristo de manera inmediata, de manera automática. Cuando alguien recibe a Cristo en su corazón, confía en Él, la Biblia nos enseña que la fe en Cristo produce en nosotros, ¿qué? Esperanza, una esperanza bendita, una esperanza maravillosa. Pero no solamente eso, hay cosas que suceden de manera natural cuando alguien en verdad ha nacido de nuevo. Miren lo que dice Colosenses. Aquí vamos ahora sí al versículo 4. Habiendo oído, dice Pablo, ¿de qué? De vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Y de qué más? Y del amor que tenéis a todos los santos. Hermano, gracias a Dios que la fe en Cristo, una vez que usted deposita su fe en Cristo de manera inmediata debería de producir amor en usted hacia los hermanos. Pablo dice: yo he oído del amor que hay entre ustedes. Y note que Pablo lo da como una certeza, porque la primera frase del versículo 5 dice:
a causa. Está diciendo que el motivo de que había amor entre los hermanos era la salvación, a causa de la esperanza que tienen, a causa de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y hermanos, gracias a Dios, ¿verdad?, que hemos recibido el amor de Dios. Gracias a Dios, hermanos, que, ¿verdad?, habíamos algunos de nosotros que probablemente teníamos rencor, como en mi caso, que crecí, como les decía, el día de ayer, con un padre que fue alcohólico, con un padre que nos maltrataba, con un padre, hermanos, verdad, que lo que había en la casa era violencia, y llegué a odiar a mi padre desafortunadamente. Pero oh, qué hermoso y qué bendición que cuando Cristo me salvó, cuando el amor de Dios vino a mi corazón, todo ese odio se convierte en amor, porque ahora conocemos el bendito amor de nuestro Dios. Y no había un día, hermanos, que no orara por mi padre. En las iglesias en las que andaba, pedía oración por mi padre, orando por él. No quería nada con el Señor. Y pasaron, después de mi salvación, casi 15 años, hasta que el Señor me llevó a México, estando ya en Venezuela. Y ahí en México, cuando llamo a mamá en una conferencia, me dijo: ay, hijo, qué bueno que llamaste, tu papá está muy enfermo. Y no quería nada con el Señor. Primero hasta groserías le decía al pastor y les corría y no quería saber nada. Después medio se le quitó lo grosero un poco, pero igual no quería nada. Y recuerdo que le dije a mamá: bueno, voy a ir a verle. Iba con unos pastores de Venezuela y les dije: van a quedarse hospedados aquí en Guadalajara con el pastor fulano de tal. Él los va a pasear, les va a llevar a conocer, van a predicar ahí, quiere que prediquen en su iglesia y con otros amigos. Pero yo quiero ir a estar al lado de mi padre para rogarle, para suplicarle, primeramente a Dios y también a mi papá, que tiene que reflexionar, que tiene que entender que hay una muerte espiritual, una condenación eterna, que él tiene que creer en el evangelio bendito de Cristo, hermano, porque todo aquel rencor, todo aquel odio se convierte en amor. Y qué bendición que los pastores dijeron: no, estamos contigo, queremos ir contigo. Y fueron conmigo. Y el pastor Carlos Ramos, que es muy amigo mío, me acompañó al hospital. Y ahí estaba papá en su silla de ruedas. Casi no reaccionaba. Somos 13 hijos. La mayoría viven en Estados Unidos. Algunos que son profesionales que viven en México. Mi hermano Sergio estaba de vacaciones en Francia y España, hay un tour por allá. Y yo, siendo misionero en Venezuela, con boleto pagado, sin saber qué estaba sucediendo, Dios me sacó de Venezuela para traerme a México y ver su fidelidad y ver cómo Dios iba a salvar a mi padre. Y ahí oí al pastor Carlos Ramos que le dijo: señor Rafael, se ve usted muy mal. Quizás esté a minutos, horas, días o semanas de encontrarse cara a cara con su Creador. ¿No le gustaría hacer las paces con Dios? Y yo alcancé a oír cuando mi padre dijo: ahora sí, estoy listo. Y lo guió a los pies de Cristo. Ese papá que nos trataba mal, que fue borracho, que le pegaba a mi mamá, la jalaba de las greñas ahí en la casa y que nos caía con el cable de la licuadora o de la plancha y nos rajaba las piernas, nos sangraba, que en una ocasión tenía tanta rabia hacia él que no solamente le deseé la muerte, yo mismo quería matarle. Pero hermanos, el amor de Cristo y la fe en Cristo produce amor en nosotros. Y recuerdo que lo abracé y lloré con él y le dije: papá, te amo, y si Dios me diera la oportunidad de volver a nacer, no quisiera otro padre. Te quiero a ti mismo porque tú eres mi padre,
el Padre que Dios me dio, con defectos o virtudes, pero el Señor no se equivoca. Jóvenes, valoren a sus padres, amen a sus padres, oren por sus padres. Nuestros padres son una bendición. No somos quien para juzgarlos. Ellos le van a rendir cuentas a Dios. Yo, hermanos, es lo que Pablo estaba diciendo. Aún Pablo mismo, que perseguía a la iglesia, ahora era un hombre que aguantaba, era un hombre que amaba, un hombre que predicaba, porque la fe en Cristo de manera automática produce esperanza. Y cuando en verdad hay una genuina salvación, hermanos, estoy convencido que la fe en Cristo produce amor entre los unos para con los otros. Pero no solamente eso, en el versículo 5 al 6 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Algo que la fe en Cristo produce en el creyente de manera automática. ¿Sabe qué es? Una deuda. Produce una deuda en nosotros. Somos deudores, querida iglesia, deudores a hacer lo mismo que hicieron con nosotros. Primeramente, deudores a vivir para Dios. Mire Romanos 8:12, por favor. En Romanos capítulo 8, versículo número 12. Mire lo que dice la Biblia aquí en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 12. Así que, hermanos, ¿qué dice? Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Hermanos, somos deudores para nuestro Dios, para hacer la obra de Dios, aún al mundo, para predicar el evangelio. Así como llegó a nosotros el evangelio, la Biblia nos enseña que le debe de llegar a todo el mundo, a toda criatura, hasta lo último de la tierra. Mire, en capítulo número 1 de Romanos, versículo 14 dice: a griegos, dijo el apóstol Pablo, y a no griegos, a sabios y a no sabios, que dijo: soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Hermanos, porque Pablo entendía, hermanos, la bendición del evangelio en la vida de él. Y yo espero que la iglesia y que cada familia y que cada creyente que está aquí presente entienda la bendición que usted obtuvo el día que oyó el evangelio y puso su fe en él. El evangelio nos ha dado esperanza. El evangelio ha producido amor en nosotros para con los hermanos. El evangelio ha producido una deuda en nosotros, pero también el evangelio, mire lo que dice Colosenses capítulo 1, todo lo que Pablo, con toda la confianza de él mismo ser salvo, no solamente por ser apóstol, pero por él haber experimentado lo que experimentó, con toda esa convicción y confianza le escribe a los colosenses que había oído de la fe en ellos. Ellos profesaron salvación y Pablo les dice: si en verdad son salvos por causa de su fe en Cristo, es lo que les da a entender, ¿verdad? Ustedes tienen esperanza, he oído del amor que tienen entre ustedes y sé que la causa de ese amor es que ahora son salvos. Son deudores. Y también dice la Biblia, hermanos, que el evangelio en el versículo 6, mire lo que dice: evangelio que ha llegado hacia vosotros, hasta vosotros, así como a todo el mundo. ¿Y qué hace el evangelio? Y lleva fruto y crece también en vosotros. ¿Desde cuándo? Desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. ¿Por qué le añade la palabra en verdad? Podría ser suficiente que dijera: desde el día que conociste la gracia de Dios, pero tiene que añadir la palabra en verdad, porque nos da por entendido que pudiera ser, y creo que puede ser, que la gracia de Dios se puede fingir. El Señor mismo dijo:
que el trigo crece juntamente con la cizaña y a veces no se puede distinguir. Estaba viendo un video que enviaron por ahí en WhatsApp del trigo y la cizaña y hablaba de eso, de cómo distinguirlo. Y cuando el trigo crece y madura porque tiene fruto, ¿verdad? La partecita donde va el trigo, está la espiga, y la partecita donde está el trigo se declina, se humilla, como si se humillara por el peso del fruto. Pero la cizaña permanece erguida porque está hueca, está vacía. Pero si yo no hubiera escuchado esa explicación, créeme que para mí lucen iguales, a diferencia de que uno queda erguido porque está hueco, es puro cascajo, no tiene fruto, no hay esencia, no tiene vida, no ha nacido de nuevo, aplicándolo al cristiano y a lo que es la vida cristiana. Y Pablo está diciendo, mira, esto es un asunto que yo lo he experimentado, a mí nadie tiene que venirme con el cuento, yo sé que así es, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio produce fruto en el creyente desde el primer día. No estoy diciendo que la obra está completada o está terminada, pero la Biblia sí enseña que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Hermano, cuando alguien nace de nuevo, el Señor de manera inmediata empieza a transformar nuestras vidas. El evangelio produce fruto, su palabra nunca regresa a él vacía, su evangelio es poderoso. Eso es lo que el evangelio o la fe en Cristo produce en el creyente. Y de manera rápida, mire lo que Pablo dice también, lo que el evangelio demanda. Aquí en el versículo 7 empieza a hablar ahora de lo que parece más como un mandato y una demanda, cuando en los primeros versículos habló de lo que de manera natural, hermano, el evangelio produce en aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús. Y lo primero, hermanos, que demanda el evangelio es como Pablo usa de ejemplo a Epafras y dice, ¿cómo lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que era que un fiel ministro de Cristo para vosotros? Hermano, el evangelio demanda fidelidad. Así como nuestro Señor es fiel, el evangelio demanda fidelidad. Por eso siempre se nos predica, se nos anima y se nos exhorta a que seamos los mismos, tanto en la iglesia como fuera de ella. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio demanda fidelidad. Dios quiere que usted sea fiel leyendo su Biblia. Dios quiere que usted sea fiel no dejando de congregarse. Dios quiere que usted sea fiel orando a su Dios. Hermano, el evangelio demanda fidelidad. Mire lo que dice Hebreos capítulo 3, por favor. Hebreos capítulo 3. En Hebreos capítulo número 3, versículo 2. Dice, el cual es que es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. En el capítulo 10, versículo 23, dice la Biblia, dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Debemos de mantener nuestra fe firme sin fluctuar. Hermano, el evangelio demanda fidelidad. El evangelio también, ¿sabe qué otra cosa demanda? En el versículo 9, volviendo a Colosenses, casi vamos a terminar, hermanos. Vaya conmigo a Colosenses. Quiero animarle a que usted, así como algunos han permanecido, y creo que todos los que están aquí desde el día que pusieron su fe en Cristo, fieles a esta iglesia, hermanos, que continúen siendo fieles a su Dios. Gracias a Dios que tenemos esperanza.
Gracias al Señor que podemos tener el amor de Dios en nosotros y podemos amarnos los unos a los otros. Gracias a Dios que es un privilegio servirle y entendemos que el Evangelio, hermano, nos demanda ahora una deuda o nuestra fe en Cristo y que ha producido fruto en nosotros. Estamos en un proceso de perfección. El Señor nos está transformando, santificando para que seamos una iglesia pura, sin mancha, digna del nombre de nuestro Dios. Pero yo tengo que poner de mi parte ahora como cristiano, no para ser salvo, pero sí para glorificar el nombre de Dios, sí para seguir siendo transformado. Y en lo primero que debo de hacer es que debo de entender que una vez que acepté a Cristo, eso no se pierde, eso no se cambia ya. Una vez que acepté a Cristo, voy a ser cristiano por el resto de mis días. Amén, hermano. Hay cristianos que solamente quieren ser cristianos el domingo y ya el lunes se quieren descolgar de la cruz de Cristo. No, mis amados hermanos, debemos de ser fieles en toda la extensión de la palabra. El Evangelio en el versículo 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo le dice a esta iglesia que desde el día que él se enteró que ellos habían profesado salvación, hermanos, él estaba orando por ellos para que ellos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, de la verdad de Dios. Hermano, el Evangelio demanda de usted que usted conozca a Dios, que usted conozca la voluntad de Dios. Como ayer se nos decía, ¿cómo vamos a poder distinguir en lo que le agrada a Dios y lo que a Dios le desagrada? Por medio de la Biblia, por medio de su palabra. Hermano, es una bendición la iglesia y gracias a Dios por el pastor Galito que semana tras semana está aquí fielmente predicando, pero no podemos echar la culpa a él o dejar toda la responsabilidad para que él me enseñe todo lo que yo debo de saber. Hermano, es su responsabilidad conocer la voluntad de Dios. Por eso Dios nos manda a leer la Biblia. Desead como niños recién nacidos que la leche espiritual no adulterada. Hermanos, el Evangelio o la fe en Cristo demanda que conozcamos su voluntad a través de la palabra de Dios para conducirnos, dice la Biblia, como es digno de un cristiano, agradando a nuestro Dios, teniendo los sentidos ejercitados para aprobar y desaprobar lo que es bueno y lo que es malo. El Evangelio también, mire lo que demanda el versículo 11: fortalecidos, ¿con qué? Con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. El Evangelio demanda que usted y yo nos fortalezcamos en el poder de su gloria. Es mi responsabilidad, hermano, fortalecerme en el Señor para poder mantenerme firme a través del tiempo, a través de la prueba, a través de los años, ¿verdad? No podemos echarle la culpa al Señor y decirle: Señor, es que tuve este problema, esta tentación y no me ayudaste. No, hermanos, el Señor nos ha dejado la puerta abierta para que vengamos al trono de la gracia y que usted y yo nos fortalezcamos en el Señor. El que piensa estar firme, que dice la Biblia, mire que no caiga, y separados de mí, dice el Señor, nada podréis hacer. En Efesios 6:10, mire lo que dice Efesios 6:10. Hermano, la fe en Cristo demanda que yo conozca la voluntad de Dios, demanda que yo sea fiel, demanda que yo, hermano, venga a Dios para conseguir poder, para conseguir ayuda, para seguir adelante, para obtener la victoria. Y mire lo que dice aquí en Efesios 6, versículo 10: por lo demás, hermanos míos,
Fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. La Biblia nos lo enseña claramente. Hermanos, nos fortalecemos a través de la oración, a través de confiar en sus promesas. Es Dios quien nos guarda, es Dios quien nos sostiene, es Dios quien tiene poder. Es verdad que el diablo es poderoso, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Mire, el Evangelio o la fe en Cristo también sabe que demanda en usted y en mí. Estamos terminando aquí ya. Mire Colosenses capítulo 1. El Evangelio demanda en usted y en mí dos cosas más: gozo y gratitud. Dice el versículo 12: con gozo. ¿Con qué, hermano? Con gozo. No debería de haber persona en este mundo más gozosa que un cristiano. Recuerda cuando el Señor envió a sus discípulos a predicar, y en esta ocasión, en una ocasión que les envió a predicar, ellos regresaron gozosos. ¿Cuál era el motivo de su gozo? Que los demonios se les sujetaban, y el Señor les dio a entender que estaban errando, que estaban equivocados, que la razón del gozo no debería de ser eso, sino que les dijo: antes bien gozaos de que vuestros nombres están ¿dónde? Escritos en el libro de la vida. Hermanos, el hecho de que usted sea salvo debe de ser motivo de continuo y perpetuo gozo en medio de la adversidad, de la prueba. Hermano, que nunca se le olvide que su nombre está escrito en el libro de la vida. Usted debe de ser gozoso y siempre debemos de tener una actitud de gratitud, con gozo dando gracias al Padre porque nos hizo aptos. Él nos hizo, hermanos, aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Es por la gracia de Cristo, es gracias al sacrificio vicario y expiatorio de Cristo que usted y yo somos herederos con Cristo. Hermanos, gracias a Él la iglesia tiene esperanza. Gracias a Cristo es que usted y yo somos lo que somos. Todo don perfecto, toda buena dádiva, la Biblia enseña que viene de lo alto, del Padre de las luces, por lo cual el Evangelio, la fe en Cristo, nos demanda gozo, nos demanda gratitud, y todo el tiempo y en todo momento la iglesia debe darle gracias a su Dios. ¿Usted está gozoso en esta mañana? ¿Usted está agradecido con su Dios? Miren, hermanos, aun cuando yo no soy miembro de esta iglesia, por el puro hecho de saber que es la iglesia de Dios, me gozo con la iglesia. Estábamos llorando ahí, yo y mi esposa, al ver las fotos, de tantos recuerdos, de cómo uno empieza, de las batallas, las adversidades, los problemas económicos a veces, con personas a veces. Y hermanos, pero qué bendición que hasta aquí les ha ayudado Jehová, con gozo, dando gracias ¿a quién? A Dios. Que nunca se le olvide, si usted ha puesto su fe en Cristo, usted tiene esperanza. Si usted ha puesto su fe en Cristo, debe de tener amor para los hermanos. Si usted tiene su fe en Cristo, es deudor al Evangelio. Si usted tiene su fe en Cristo, su vida no debería de ser la misma. Cada día deberíamos de ser diferentes, porque el Evangelio produce fruto, y fruto que permanece. Y si usted tiene su fe en Cristo, es su obligación, es su responsabilidad alimentarse viniendo a la iglesia y leyendo su Biblia. Es su responsabilidad conocer la voluntad de su Dios. Si usted ha puesto su fe en Cristo, es su obligación agarrarse del Señor y fortalecerse en Él para que venga lo que venga, salga usted victorioso. Si usted ha puesto su fe en Cristo, usted tiene la obligación de andar gozoso todo el tiempo, para que la gente diga: ¿qué le pasa a esa persona en el trabajo? Oye, ¿qué le pasará a los vecinos? ¿Qué tendrán los vecinos? ¿Cómo así? Es que todo el tiempo andan contentos, todo el tiempo andan sonrientes. ¿Será que ellos no conocen
lo que son los problemas. No, sí conocemos, pero tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y siempre con una actitud de gratitud. El Evangelio nos lo demanda. Padre bendito, Señor y mi Dios, gracias